¿Deben los cristianos guardar el día de reposo? ¿Será acaso que guardar el día de reposo es un mandamiento que debemos hacer los creyentes de ahora del nuevo pacto? ¿O será que solamente formó parte de la ley del antiguo pacto y por lo tanto ya no es necesario que los creyentes del nuevo pacto guardemos el día de reposo? Bueno, Dios te bendiga muchísimo, soy tu servidor en Sosoria y vamos con este tema. Bueno, este tema ha sido un poco controversial dentro de algunos cristianos, ya que algunos dicen que es necesario seguir guardando el día de reposo y que es necesario para la salvación incluso de un creyente, y otros dicen que no, que ya el día de reposo no es necesario porque estamos bajo la gracia y eso formaba parte únicamente de la ley. Bueno, primero que nada me gustaría partir desde la base de que la salvación es únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Dice la palabra en Romanos capítulo 5 versículo 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice la palabra en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, nadie puede salvarse por medio de sus propias obras, sino que solamente la fe en Jesucristo es lo único que nos puede salvar. Tengo un video aquí en mi canal en el cual hablo acerca de las salvaciones por fe o por obras. Si tienen alguna duda respecto a esto, porque también ahí explico de que, bueno, algunos podrían decir, bueno, si soy salvo por medio de la fe, entonces significa que no tengo que hacer ninguna obra. Pues bueno, ahí explico justamente en ese video que la fe verdadera nos lleva a hacer obras. No es que somos salvos por obras, sino que por medio de la fe, pero que la fe verdadera va a producir en el creyente obras. Obras que van de acuerdo justamente al carácter de Dios que ahora mora en el cristiano. Así que bueno, eso lo explico más a profundidad en ese video. Les animo a que, bueno, que vayan y lo vean si tienen alguna duda respecto a este tema. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema del sábado. Dios le dio el mandamiento del día de reposo, que es el sábado, al pueblo de Israel por medio de Moisés en Éxodo capítulo 20 versículos 9 y 10, que dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Acá lo que nos está diciendo Moisés es lo que él ya había escrito en el libro del Génesis, que Jehová en 6 días hizo todo el universo y reposó de toda su creación. No vayan a pensar que Dios estaba cansado ni nada por el estilo, sino que Dios reposó de todo lo que había creado en el séptimo día. Y justamente al pueblo de Israel, por medio de Moisés, le da el mandamiento de que 6 días de la semana trabajarían, pero el séptimo día, el día sábado, tenían que descansar de toda obra alguna. En otras palabras, ellos no podían trabajar, no podían tampoco cocinar, no podían llevar ningún tipo de carga. Y bueno, porque justamente era un día que era únicamente santificado para el Señor. Ahora bien, en el nuevo pacto, ¿será acaso que nosotros los creyentes tenemos que guardar como un mandamiento? ¿Será que es un mandamiento que se aplica también para la iglesia del Señor? Bueno, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que todavía estaba bajo el antiguo pacto, porque el nuevo pacto no inicia sino hasta la muerte y resurrección de Jesucristo. Y Jesús, aún en el antiguo pacto, él siguió trabajando el día de reposo, él siguió haciendo milagros, él siguió sanando enfermos,
Él, por ejemplo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, cuando estaba prohibido, por ejemplo, cargar con su lecho en el día de reposo. E incluso esto ha llevado a algunos a quizás poder hacerse la pregunta, ¿será que Jesús acaso violó el día de reposo? Bueno, la respuesta es no. Jesús mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque mientras existan el cielo y la tierra, Jesús mismo dijo que no pasará nada de la ley hasta que todo se haya cumplido, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. En otras palabras, todo está cumplido. Ahora bien, es importante entender que Jesús le dio 3 tipos de leyes a el pueblo de Israel. Y digo Jesús, y es válido porque Jesús es Dios, le dio 3 tipos de leyes. Las leyes civiles, que eran las leyes judiciales del pueblo judío en aquel entonces, las leyes festivas que simbolizaban los eventos que iban a acontecer, y las leyes morales, que ya son las leyes mediante las cuales Dios va a juzgar a toda la humanidad, que son, bueno, obviamente los mandamientos, dentro de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos al Dios verdadero, no cometerás idolatría, no te postrarás ante ninguna imagen, ni del cielo, ni de la tierra, ni de ninguna índole. No usarás el nombre de Dios en vano, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y bueno, obviamente no codiciarás nada de tu prójimo, etc. Dentro de los mandamientos, esas son las leyes morales mediante las cuales Dios va a juzgar a toda la raza humana, porque independientemente de si nosotros conocemos o no el Evangelio, todos los seres humanos tenemos una ley en nuestra conciencia que nos hace discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dice la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 2, voy a buscar el versículo, porque todos los que sin ley han pecado, acá está hablando de los que no conocen la ley, Romanos capítulo 2, versículo 12, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Presta atención a lo que dice el 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En otras palabras, todos los seres humanos tenemos esa conciencia que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo. Obviamente la conciencia se puede cauterizar, uno puede, como dice Romanos 1, uno puede oscurecer esa conciencia y cauterizarla, pero todos de alguna manera tenemos cierta conciencia que nos hace discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Así que por ende, nadie, aun independientemente los que no conocían la ley ante Dios, eran inocentes ante Dios. Y, por ejemplo, uno no necesita conocer los 10 mandamientos para saber que robar está mal, que matar está mal, que quitarle la mujer a tu prójimo está mal, etc. Así que todos tenemos esa ley escrita en nuestros corazones, que justamente es nuestra conciencia, que es ese conocimiento que nos ayuda, que nos hace discernir, ese conocimiento que Dios puso en nosotros, que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, y es mediante lo cual Dios va a juzgar a la raza humana. Ahora bien, volviendo al tema del sábado, Dios no va a juzgar a una persona que por ahí no conocía por ejemplo, ¿qué hacemos con una persona que a lo mejor nunca llegó a conocer el Evangelio, o que se entregó a Cristo en el final de su vida? O sea, Dios lo va a juzgar por no haber guardado el día de reposo. Es obvio que la salvación, la Biblia es clara de que es solamente por medio de la fe en Jesús.
Y supongamos que una persona muere sin Cristo, Dios la va a juzgar por cada vez que robó, por cada vez que mintió, por cada vez que codició, pero Dios no lo va a juzgar por las veces que no guardó el día de reposo, ya que ésta no tenía conocimiento acerca de ello. Ahora, cuando yo decía que las festividades lo único que hacían era simbolizar lo que iba a venir después, voy a poner un ejemplo: la fiesta de la Pascua lo que hacía era justamente simbolizar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Cuando los judíos matan el cordero y colocan la sangre en las puertas de sus casas para que las casas estuvieran cubiertas por la sangre de ese cordero, y así el ángel de la muerte no podía entrar y matar a los primogénitos, eso simbolizaba que Jesucristo, el primogénito del Padre, iba a derramar su sangre, quien también es llamado el Cordero, para que todo aquel que estuviera bajo su sangre, o sea, bajo la sangre de Cristo, todos aquellos que creen en Él y le confiesan como Señor y Salvador, no vieran la muerte jamás, como Él dijo: el que en mí cree no verá la muerte jamás. Y ahí está hablando de la muerte espiritual, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa con el día de reposo? El día de reposo consistía en que el ser humano trabajara de sus obras, pudiera descansar un día y dedicárselo a Dios. Pero si nosotros vamos al libro de los Hebreos, capítulo 4, voy a leer del versículo 4 para que se vea que acá se compara con el séptimo día. Dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hebreos capítulo 4, versículo 4. Y luego dice el 9: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, o sea, la iglesia. Ya estamos en el nuevo pacto. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuál es el reposo de Dios en el nuevo pacto? Jesucristo. Y dice que todo aquel que ha entrado en el reposo de Dios ha reposado de sus obras como Dios también de las suyas. En otras palabras, todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador personal ya ha entrado en el reposo de Dios, porque el día de reposo lo que hacía era simbolizar justamente a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, ya no es un mandamiento para la iglesia guardar el día de reposo. Y bueno, volviendo al tema que lancé, Jesús nunca violó el día de reposo. Para los que quizás puedan pensar que como Jesús estaba todavía bajo el antiguo pacto, Él violó el día de reposo. Primero, Él mismo dijo: el Señor es Señor aún del día de reposo. O sea, él es el dueño del día de reposo. Y segundo, Él no violaba el día de reposo al sanar enfermos el día de reposo y al decirle al paralítico que fue sanado en ese momento y que estaba con su lecho en ese momento: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, porque justamente no iba a dejar el lecho ahí tirado y se iba a ir. Obviamente que tenía que cargarlo, a pesar de que no estaba permitido en el día de reposo. Y acá quiero hacer una aclaración: que Dios ha permitido en ciertas ocasiones que se viole su palabra, sus mandamientos, y Dios no lo toma en cuenta como pecado cuando la intención por la que se invalida, vamos a decirlo así, ese mandamiento, justamente es una intención, cuando justamente la intención es para ayudar, para bendecir o para levantar al prójimo. Pongo un ejemplo: cuando Rahab la ramera escondió a los espías y mintió, Dios no se lo tomó como pecado, al contrario, hizo la voluntad de Dios. Cuando las parteras de Egipto mintieron a Faraón, dice la palabra que Dios bendijo a esas mujeres. Y sin embargo, Dios bendijo a esas mujeres porque mintieron. Si Dios no se supone que condena la mentira, bueno, obviamente Dios condena la mentira, pero la razón por la que ellas mintieron fue justamente para salvar la vida de los niños hebreos. Entonces, por lo tanto, como
la intención que había en el corazón era de salvar vidas y no de mentir por mentir, entonces por lo tanto esas mentiras Dios no se las tomó en cuenta como pecado. De la misma manera, cuando Jesús sanaba enfermos, cuando Jesús trabajaba en el día de reposo justamente para ayudar y bendecir a la gente, por eso Jesús no estaba invalidando el día de reposo. Ahora volvemos a lo mismo. Jesús estaba bajo la ley del antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto ya no es un mandamiento dado a la iglesia guardar el día de reposo. Aún así, con todo esto, si hay algunos hermanos en Cristo que en su conciencia quieren seguir guardando el día de reposo, pues no hay ningún problema en hacerlo, ya que dice la palabra, en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté convencido en su propia mente. Y dice el 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. En otras palabras, si alguien en su conciencia quiere guardar el día de reposo, pues no peca. Pero no es una obligación para el creyente del nuevo pacto guardar el día de reposo. Me gustaría cerrar con un pasaje, perdón, es que justo lo estoy buscando. Colosenses capítulo 2 versículo 16 dice: por tanto nadie juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Dice: por cuanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Acá dice claramente que no debemos de juzgarnos por los días de reposo. Repito, los cristianos de la iglesia primitiva, que eran judíos, ellos se seguían congregando el día sábado por tradición, porque ellos eran judíos, pero podemos ver que la iglesia gentil se juntaba en el día domingo, no porque el domingo haya venido a cambiar el día de reposo, no es que ahora no guardamos el sábado y tenemos que guardar el domingo, no. Nosotros no guardamos un día, sino que nos congregamos en domingo porque justamente la iglesia cristiana primitiva se congregaba el domingo, de iglesia gentil, justamente en honor a que Jesús había resucitado un domingo, y justamente por tradición la iglesia cristiana históricamente del primer siglo siempre se congregaba en el día domingo, porque era el día en que se celebraba la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no es que nosotros estemos diciendo que ahora el mandamiento es guardar el día domingo, sino que nos congregamos en domingo justamente, repito, porque el domingo es el día en que celebramos la resurrección de Jesucristo, más allá de que obviamente eso es algo que lo celebramos todos los días, obviamente. En otras palabras, nosotros no somos de un día solo, sino que ahora el creyente del nuevo pacto es de 7 días, no solamente de un día. Bueno, espero este video te haya sido de bendición. Vuelvo a repetir lo mismo. El que quiera congregarse en el día sábado por cuestiones de conciencia, está bien, no tiene por qué congregarse en domingo, pueden congregarse en sábado y no sería ningún pecado ni nada malo hacerlo, pero tengamos cuidado a la hora de juzgar a otros y a la hora de pensar que eso nos va a hacer más salvos o más aceptos ante Dios, ya que de lo contrario podríamos terminar pasando lo que le pasó a los Gálatas, como les dice el apóstol Pablo, que habían caído de la gracia justamente por querer justificarse por las obras de la ley. Hermano, no querramos justificarnos por las obras de la ley, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Entendamos que somos salvos por medio de la fe, y que la fe verdadera y la comunión con Cristo Jesús es la que nos lleva a obedecer sus mandamientos. Que Dios te bendiga mucho. Si este video te ha sido de bendición,
bueno, podés dejarme tu me gusta ahí, podés compartirlo con alguien que consideres que lo sea de bendición, suscribirte a mi canal en caso de que no estés suscrito. Por lo demás, te saluda y te bendice tu servidor Enzo Soria.